Osiris de León está aquí para hablar. Gracias inmensa, mi hermano Luisín, por esa generosa presentación y gracias a este tremendo equipo de hermanos, amigos, comunicadores que siempre han tenido las palabras más positivas para lo poco que uno hace en favor de la sociedad. Ojalá uno poder multiplicar ese cariño, ese afecto y esa amabilidad que ustedes siempre han compartido conmigo y de lo cual estoy muy agradecido. Ayer ocurrió un fenómeno que colapsó la ciudad. Sin embargo, desde el inicio de la semana se vienen pronosticando muchas aguas. Lo que pasa es que pasó Beryl, como usted le quiera llamar, un huracán, y no produjo en el territorio capitalino, en el Gran Santo Domingo, la cantidad de agua que ocurrió la tarde-noche de ayer. ¿Eso tiene alguna explicación? Sí, mira, hay que partir de una primera realidad. La cantidad de lluvia que te va a caer en cualquier punto del planeta Tierra va a depender de la extensión del campo nuboso que esté posicionado sobre un determinado lugar. Un campo nuboso que esté sobre Santo Domingo no tiene por qué desprenderte lluvia en Santiago, o en Higüey, o en Puerto Rico, o en Jamaica. El huracán Beryl venía proyectado para pasar a 325 kilómetros al sur de Santo Domingo. Por tanto, las expectativas de lluvias sobre Santo Domingo eran moderadas. Se sabía que podía llover un poco, en horario de la tarde, que ya a partir del mediodía Beryl iba a estar en el punto más cercano de Santo Domingo, pero que ese punto más cercano era 325 kilómetros. Y que del punto más cercano del país que iba a pasar era de Pedernales, pero que de Pedernales iba a pasar a 225 kilómetros al sur. El campo nuboso de Beryl se extendía solamente unos 100 a 125 kilómetros de su ojo. En tal virtud, tú no estabas siendo amenazado por el campo nuboso principal rotacional que venía acompañando al fenómeno. Sí, ibas a sentir algunos vientos fuertes en las costas y oleajes anormales, porque ya para que el oleaje sea normal, el fenómeno tiene que estar cerca de ti. Como el fenómeno está girando a alta velocidad, golpea sobre la superficie del mar y te empuja el oleaje ¿hacia dónde? Hacia las costas que hayan cerca. Y ese oleaje se puede mover 50 kilómetros, 80 kilómetros, 100 kilómetros, 200 kilómetros. Y eso fue lo que tuviste en Boca Chica, en Juan Dolio, en Guayacanes, en Güibia, en Santo Domingo Este. Lo viste también en Palenque, lo viste en Baní, lo viste en Barahona, en Asua, lo viste en Pedernales. Un oleaje anormal que te dejó daños importantes en estructuras frágiles que están construidas bajo condiciones normales, pero no están construidas para vientos huracanados. Exacto. Ni para oleaje huracanado. Y ahí el Estado tiene una tarea, porque cuando el Estado te llame a licitación para una obra costera cualquiera, no importa en qué parte del país, costa sur o costa norte, lo primero que tú tienes que poner los términos de referencia es que la estructura sea resistente a vientos de huracanes categoría 5, porque tú estás en la ruta de los huracanes. Exactamente. Y todo el mundo vio lo que pasó en Puerto Rico con María en el 2017. Sí. Todo el mundo vio lo que pasó en New York con Sandy en el 2012. Lo que pasó en Houston con Harvey en el 2017. Lo que pasó en New Orleans con Katrina. ¿De acuerdo? Es decir, los fenómenos naturales, en este caso huracanes, no son ajenos a nuestra cuenca del Caribe. No son ajenos al Golfo de México. No son ajenos a la costa este de Estados Unidos. Ya hay suficiente experiencia acumulada como para que cuando tú tengas que diseñar y construir una obra, la obra considere eso. Lamentablemente, hay que decir, y esto no tiene nada que ver con política, y que nadie lo malinterprete. En los años 40 y 50, cuando tú tenías que diseñar una obra, la obra tenía que cumplir con esos requisitos o tú tenías problemas serios. Tú tenías problemas serios porque te llamaban de inmediato. Si la tormenta te dañó la obra, el huracán, tú no podías justificar que fue una... Sino usted tenía que haber sabido eso. Le decía el régimen. ¿Que mucha gente se quejaba del régimen? Sí, por 1000 razones válidas. Pero en ese entonces la ingeniería cumplía con el peor escenario. El que vive en el Caribe tiene que diseñar para el peor escenario
hidrometeorológico. Si ya tú tuviste el huracán David, categoría 5, viste el nivel de daño, la historia te dice el impacto que hubo sobre Santo Domingo con el huracán San Zenón en septiembre de 1930, vimos en Santo Domingo el nivel de daño con el huracán George en septiembre del 98, entonces ya se supone que nosotros teníamos que haber establecido por normativa drenaje suficiente, robustez suficiente y un ordenamiento territorial que te impida que la gente se templace en las zonas inundables. Qué bueno que usted lo dice, porque hoy mismo, más temprano en este programa, estábamos hablando del crecimiento vertical de la ciudad y de que en una sola avenida, en una sola calle de un sector de la ciudad, de la metrópolis, se están construyendo 4 edificios de 20 plantas. Y no se sabe, o sea, cómo es que se va a utilizar, qué van a hacer estas edificaciones, cuáles son los planes urbanísticos y de drenaje que hay para estas edificaciones. O sea, colapsó la ciudad, lo que decía Luisín. Colapsó la ciudad. Ayer hubo personas que duraron 3 horas literalmente en un tapón de todo el tamaño. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo que hay que hacer, Osiris? Sí. Mira, ese es un tema que se ha debatido por muchos años. Le decía ahorita a mi amigo Salvador Sánchez que uno de los problemas que hemos acumulado en la sociedad dominicana es que en cada gobierno, cada funcionario quiere tener su propio proyecto para que lleve el sello de él. Sí. Como era en los tiempos de los faraones. Sí. Cada faraón tenía su propio sello. Y a la obra se le ponía el sello del faraón. Entonces, el que está dirigiendo una institución antes de ayer, hoy, mañana, quiere que se diga, esa obra la hizo Salvador Sánchez. Sí. Entonces, cuando Salvador está diseñando, viene Luisín y le hace alguna sugerencia y Salvador no quiere escuchar esa sugerencia porque entonces ya ahora va a tener que compartir los créditos de la obra con Luis y no quiere. Entonces, aquí tenemos que dejar el individualismo y pasar al pluralismo en la búsqueda de soluciones a los problemas del país. Porque las búsquedas de las soluciones son colectivas. Son colectivas. Y lo malo nos va a afectar a todos, sin excepción. Y se nos va a encarecer cada día más. Y nos va a crear más trastornos. Ya vivimos la experiencia dramática del 4 de noviembre del 2022. Colapsó la ciudad con unos 260 milímetros de lluvia que cayeron entre 5:30 de la tarde y 12 de la noche. Vivimos la experiencia del 18 de noviembre del año 2023, cuando colapsó el paramento de la 27 de febrero con Máximo Gómez en el paso a desnivel. Sí. Perdimos vidas en ambos escenarios. Esas eran señales de que estamos frente a un cambio climático donde en cualquier momento que tú no le estás esperando, un campo nuboso se puede ubicar sobre tu territorio con ausencia de viento de empuje. Por tanto, se te queda ahí residiendo por 3, 4, 5 horas. Te descarga toda la lluvia del mundo sin moverse y tú no estabas preparado como sociedad para drenar toda el agua que entró en ese periodo de tiempo. Lo que inunda no es la cantidad de agua, es la falta de un drenaje que te permita drenar esa cantidad de agua. Santo Domingo no está diseñada para drenar 100 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado por cada hora. No hay un reglamento que lo diga, no hay una normativa que lo diga. Sobre todo, ustedes están hablando de construcciones que se van levantando a todo lo largo y ancho del Gran Santo Domingo y tú le preguntas a planeamiento urbano. Cuando te llevaron el proyecto, te dijeron cómo van a drenar el agua sanitaria y el agua pluvial. No. Lo que están averiguando es si hay cerca una escuela, si hay cerca un colegio, si hay cerca una estación de combustible, pero no te están diciendo cómo tú vas a garantizar que eso drene cuando esté lloviendo torrencialmente o con las descargas sanitarias de tu fregadero, de tu lavamanos, de tu inodoro. ¿Para dónde va eso? Ahí hemos ido acumulando un pasivo ambiental y un pasivo hidrológico. Y necesitamos hacer una inversión. Afortunadamente, en el día de ayer, pues el Consejo de Ministros aprobó trabajar en la primera etapa de un sistema de drenaje pluvial. ¿Cuánto le saldría eso al Estado Dominicano? Usted proyectando que conoce, me dijo antes de entrar a la entrevista que tenía el proceso de conocimiento de varios proyectos que se habían trabajado. Un estimado. Mira, tú puedes
trabajar los drenajes principales, que son norte-sur. Porque la mejor zona para tú drenar es hacia el mar. El mar nunca se va a inundar. No importa cuánta lluvia caiga, el mar nunca se va a inundar, no va a subir de nivel. Tú le puedes derivar el diluvio de Noé, repetido 10 veces, y el mar se queda en el mismo nivel. Es una ventaja que tenemos. Es una ventaja y está ahí. Por tanto, todas las avenidas norte-sur que tú tienes, Máximo Gómez, Ortega y Gasset, Tiradentes, Abraham Lincoln, Winston Churchill, Núñez de Castro, Luperón, debían ser arterias de drenaje pluvial hacia el mar. Pero sin problema. hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Hay uno solo, el de la Núñez de Cáceres, y hay otro parcial en Máximo Gómez, y hay un pedacito de otro en la Luperón. Ahora, eso debía drenar desde la Kennedy directo hacia el malecón. Y luego tú le conectas los sistemas transversales, este-oeste. En cada sector, Naco, Piantini, Bellavista, La Julia, Evaristo Morales, Los Prados, San Jerónimo, tú haces las conexiones a esa arteria principal de forma tal de que el agua se va. Ya las arterias secundarias son de menor costo. Lo que tú necesitas primero es el sistema principal. Es como cuando a tu barrio llevan la tubería primaria del acueducto. Ya después tú resuelves con un plomero del barrio que te conecten a ti. Pero ya tú tienes la tubería primaria. Tú necesitas el drenaje primario. Ese drenaje primario, tú tienes dos alternativas para hacerlo. Tú puedes perforar cerrado con una tuneladora, 1 metro de diámetro, unos 50 de diámetro, 2 de diámetro. O puede hacer una trinchera abierta desde la superficie por las aceras con una trenchadora, un trencher. Luego lo cubres, un falso túnel como el que tú tienes en la 27 de febrero entre Lincoln y Churchill, que es un falso túnel. Tú abriste una trinchera y después la techaste con una losa. O el que tú tienes en las Américas, es un falso túnel. Tú abriste una trinchera entre Sabana Larga y Venezuela y después le pusiste una losa de techo. Claro. Entonces tú ahora para drenar tú haces eso. Tú puedes abrir la trinchera si te es más cómodo y menos costoso. Tú abres la trinchera y si no te es muy cómodo, entonces tú puedes perforar con una tuneladora, una fresadora. Tú vas abriendo un hueco, lo que hizo Bando en la ciudad colonial. Abrir un túnel de drenaje, entonces ya tú vas mandando toda el agua hacia el mar. Una vez que tú tengas ese sistema, que tú lo puedes hacer con fácilmente entre 800 a 1.000 millones de dólares. Costaría esa parte central. Hay un proyecto que está presupuestado por encima de los 2.000 millones de dólares. Lo que pasa es que ahí están combinando el pluvial y el sanitario. El pluvial es un poquito menos costoso que el sanitario. El pluvial tú no tienes que hacerlo particular, tú no tienes que individualizarlo. Yo no tengo que llevarte un drenaje pluvial a tu casa, ni a la de Luisín. Yo lo llevo al cuenco topográfico más cerca de tu casa y ya la gravedad se encarga de llevarme el agua hasta allá. Ok, entonces, ¿cuál es uno y cuál es el otro? Ok, ahora tú tienes urgencia con el pluvial. Después de lo de noviembre del 22, de noviembre del 23 y después de lo de ayer, yo creo que a nadie le queda duda alguna de que Santo Domingo necesita drenar. No es que no hay drenajes, hay drenaje. Ahora, tu drenaje tiene que corresponderse con la pluviometría que tú estás teniendo en cada subcuenca. Y una subcuenca es donde el agua que cae en ese entorno corre para allá. Tú tienes, por ejemplo, una subcuenca en Los Prados. ¿Tú te has dado cuenta que cada vez que llueve en Los Prados hay una calle por ahí por la Fonverdad que se inunda? Entonces ya eso es un sistema que tú lo tienes identificado, lo tienes cartografiado, tú lo tienes en un mapa. Entonces ponle un sistema de alcantarilla, conéctalo directamente hacia el túnel de la Núñez de Cáceres y ya el agua se va sola. Entonces, Osiris, estamos hablando del Distrito Nacional, capital dominicana. Para eso es que se ha aprobado, se ha hablado de incluir en el presupuesto 2025 una partida para iniciar eso. Así es. Estamos hablando también de la provincia Santo Domingo Este, Oeste y Norte. Sí. Estamos hablando, pues, de dos geografías unidas en el Gran Santo Domingo. Así es. Estamos hablando de que en esas dos geografías se están construyendo sistemas de transporte, construyendo viviendas, edificios, grandes edificios, plazas, etcétera, y sistemas viales.
que es, por ejemplo, la solución vial de Santo Domingo Oeste, de la Isabel Aguiar con 27. Estamos hablando del metro 1, metro 2, metro 3, de varios metros. Correcto. Entonces, ¿cómo hacer para resolver ambos casos? Porque estamos hablando de que las inundaciones no son solo en el Distrito Nacional. Estamos hablando de que las mismas inundaciones, con su diferencia en lugares, en uno más, en otro menos, las mismas inundaciones se están dando en ambos lugares con una gravedad para la provincia de Santo Domingo, que tiene un mayor sistema de cañadas naturales existente. ¿Cómo hacer para que no terminemos resolviendo una parte que es la del distrito sin resolver la otra donde se están dando situaciones también? Ok, perfecto. Tú acabas de citar un término que es clave. Tú has dicho que en Santo Domingo Norte tú tienes un mayor sistema de cañadas. Sí. ¿Por qué tú no tienes esas cañadas en Naco, en Piantini, en Bellavista, en el Evaristo Morales? ¿Por qué tú no tienes esas cañadas la 27 de febrero, en la Bolívar, en la Nacaona, en la Sarasota? ¿Por qué no las necesitaste? Antes de que el ser humano llegara aquí, ya la naturaleza había definido un patrón de drenaje. Aquí, en el Distrito Nacional, tu patrón de drenaje es vertical. ¿Por qué? Porque tú tienes una roca caliza coralina altamente porosa que actúa como una esponja. Aquí. Toda la lluvia que cae se infiltra verticalmente, se va al subsuelo. Por tanto, tú no necesitas cañadas en el Distrito Nacional. Ahora, en Santo Domingo Norte, como no tienes roca caliza porosa, sino arcilla impermeable, el agua se ve obligada a desarrollar Una correntía. una cañada, un arroyo, para llevar el agua ¿hacia dónde? Hacia el mar. Eso habla del nivel freático. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Ya ahí tú tienes una división que es importante para el planeamiento urbano. Ahora, muéstrame el planeamiento urbano. Muéstrame una alcaldía que tenga un departamento de planeamiento urbano que esté trabajando con ese tema desde hace 20 años, 15 años, 10 años, 5 años. No se ha analizado ese tema para del nada. suelo. Aquí ¿De qué tipo de suelo el tipo tenemos? de suelo que tú tienes ahí antes de tú autorizar un determinado proyecto. Entonces quiere decir esto que nosotros actualmente, en el año 2024, cuando hay un crecimiento vertical de la ciudad de Gran Santo Domingo, no tenemos un planeamiento urbano en ninguno de los ayuntamientos requeridos. Después de Obando, no. ¿Qué? Usted me está hablando, no, usted me está hablando pero de es una realidad. Pero eso es lo que está, por eso es que está sucediendo, Por eso en la es que zona está colonial. sucediendo esto. ¿Qué fue lo que Obando primero hizo? El túnel de drenaje. Si tú me pides que te diseñe una casa y yo te diseño la casa y tú la revisas de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, dices, sí, pero yo no veo la puerta. ¿Qué yo te diría? Si yo te diseño una casa y no tiene puerta. Entonces, si yo te diseño una urbanización y no te pongo el drenaje, te diseño una obra de transporte y no estoy considerando el drenaje. En una ciudad emplazada en el trópico, ¿qué fue lo que trajo a Cristóbal Colón aquí? ¿Fueron los vientos? Totalmente. ¿Fueron los vientos? Y lo primero ¿Cuáles fueron las primeras contingencias que tuvo Cristóbal Colón aquí? Huracanes y tormentas. Huracanes. Eso está en la historia. Pedro Martín de Anglería, Gonzalo Fernández de Oviedo. hecho, la muralla que construyó Fray Nicolás de Obando en la ciudad amurallada de Santo Domingo fue precisamente para protegerse de los huracanes. Definitivamente. Entonces eso está en las crónicas. Claro. El padre de las casas. Claro. Gonzalo Fernández de Oviedo, Pedro Martín de Anglería, ahí está. Entonces sabemos eso desde hace 500 años. Sí. Por tanto, no es una información ajena a la sociedad, porque los libros de historia se lo enseñan a los niños en la escuela primaria. ¿Quién tiene que ver? Perdóname. No hay problema, dele para adelante. ¿Quién tiene que ver con el control, la inspección de todas las construcciones de cara al drenaje pluvial? Me explico. El ayuntamiento da permiso de suelo. De uso de suelo. De uso de suelo. Sí. Obras Públicas da la licencia de construcción. Sí. Antes, ya ahora lo da el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda, sí, lo cambiaron. Sí. Fue transferido hacia allá. Sí. Entonces, ¿qué